Bueno, estamos en un estado de ánimo adecuado, ¿verdad?, para empezar la jornada. Y empezaremos con Nuria Chinchilla. Nuria Chinchilla es doctora cum laude en Economía y Dirección de Empresas, MBA por el IES, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesora del IES, consultora de empresas. Es también presidenta de Acción para la Democracia, que lucha por la elección directa de la mitad de los candidatos para que se puedan presentar a las elecciones. Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia, ella acuñó el término EFR, Empresa, Familia y Responsable. Familiarmente responsable, y desarrolló el índice de empresas familiarmente responsables IFREI. IS Family Responsible Employer Index en 22 países. ¿Vamos? No he terminado, porque presentar a Nuria es miembro del Top 10 Management español y miembro de varios consejos como el de la ONU. También es autora de varios libros, yo me he leído casi todos. Sus áreas de especialización son la conciliación, trabajo y familia, el coaching, la gestión del tiempo, los conflictos interpersonales y el liderazgo en los comités directivos. Por eso quiere que se la presente como casada y madre, ¿eh? En los últimos años ha recibido numerosos reconocimientos y en 2008 la Universidad de Stanford publicó su propio caso, Poder e Influencia. Nuria Chinchilla, Poder e Influencia. Ha sido mi profesora del PADE del IES, pero hoy sigo aprendiendo no solamente de sus teorías, sino de su ejemplo. Intuyo que tal vez aún me quede lo más importante y trascendente por aprender de ti, Nuria. Adelante. Gracias. Bueno, pues como habéis visto, Pilar es una buena amiga, con lo cual, de lo que ha dicho, dividirlo. Agradecer a la Cámara que haga esto, dé posibilidad de que se hagan estas reuniones aquí, pero desde luego a Pilar por ser el motor de que esto ocurra. Y voy a hacer primero la presentación del triángulo de la sostenibilidad, que es lo que habíamos quedado que haría, aunque tengamos un pequeño problema técnico y es que tiene que pasar desde allí, o sea que sí, por favor, me podrás ir pasando cuando vaya diciendo. El cambio es un flash, por eso no se puede hacer desde aquí. Y después me gustaría pasar esos 5 intangibles que nos ha pedido también así directamente en pantalla. Bueno, pues iniciamos, ¿no? Hemos estado hablando mucho tiempo de que hay un cambio de paradigma, de que así no podemos seguir, en fin, y nosotros desde el IES lo que hemos hecho es intentar pensar en un nuevo modo de enfocar la realidad. Porque nos parece que la base, la importancia de cambiar el paradigma, la base está en este triángulo. Es el triángulo de la sostenibilidad. ¿Puedes darle? Ahí. Entonces, si vemos, cada uno de nosotros estamos en el centro de un triángulo y el triángulo está en constante evolución. Y cada uno de nuestros momentos en la vida transcurre en la familia, en la empresa o en la sociedad. Y también estamos imbuidos en un entorno cultural, que en este caso es Cataluña, es Occidente, ¿no? Claro, de eso se concluye también que tenemos una serie de aires diferentes que respiramos, tanto en la familia como en la empresa, como en la sociedad, y el aire cultural. Todo eso nos está dando pues, valores o contravalores. Y es interesante saber si lo que respiramos nos intoxica o nos enriquece, si es oxígeno o si es CO2. Y al mismo tiempo saber si nosotros somos de los que estamos inspirando mucho CO2 y solo sabemos vomitar, al revés, inspirando mucho oxígeno, solamente sabemos expirar CO2, o si somos de los que podemos tragar mucho CO2, hacer la fotosíntesis y sacar oxígeno para el ambiente en el que estamos trabajando. Este triángulo, bueno, todo está explicado con mucho más detalle en el libro Dueños de nuestro destino, que es el libro en el que hemos desarrollado este concepto y en el que se habla mucho del aprendizaje positivo y negativo, siguiendo a mi maestro Juan Antonio Pérez López, que creo que es la base para entender tantas cosas, ¿no? El problema es que la persona humana muchas veces no se entiende a sí misma porque cabeza y corazón no van alineados y no somos conscientes de que cada vez que tomamos decisiones estamos cambiando nuestra realidad, nuestra gafa, nuestro modo de entender la vida y, desde luego, el ambiente en el que nos estamos moviendo. Por eso es tan importante ver esta tridimensionalidad y todo de modo sistémico. Hemos puesto de color verde porque me gusta hacer el paralelismo con la ecología, como acabáis de ver, ¿no? Pero, de todos modos, sería mucho más real si hubiéramos puesto en diferentes áreas diferentes colores, porque cada área tiene su color. Nuestra familia tiene un color, la empresa en la que trabajamos tiene otro color, la sociedad tiene otro color y la sociedad en lato sensu también, ¿no? Vamos al siguiente.
Una manera de verlo, dale otra vez, vamos a ir viendo cómo la cultura contaminada en la que podemos estar, y no hace falta explicar mucho para entender lo que estoy hablando, nos lleva a una sociedad desvinculada. Según Zygmunt Bauman, sabéis, este sociólogo fantástico, dice que tenemos cada vez más contactos. La sociedad desvinculada significa cada vez más contactos, pero menos relaciones. No tenemos ni tiempo ni calidad en las relaciones. Y por tanto, como consecuencia, tenemos esas empresas muy mecánicas, muy mirando el corto plazo, muy tratando personas como si fueran máquinas, en lugar de tener personas completas, ¿no? A partir de ahí las familias se vuelven más débiles, cada vez tenemos menos tiempo y menos energía para convivir, no tanto estar, sino convivir. Llegamos, como digo, tarde a casa y sobre todo llegamos sin energía para dedicarnos a lo más importante que tenemos en la vida, que son las relaciones familiares, sean con nuestra familia más cercana o con nuestros padres, o en fin. Tercero, la persona entonces queda descentrada, como tampoco tiene tiempo de desarrollar esas relaciones. En el fondo estamos hablando de lo que ya muchos han escrito, ¿no? Del capital humano, que es el número de personas que existen. En este país tenemos tan poquitas que es una pena. Ya sabemos que estamos en un invierno demográfico, no llegamos a ese 2,1 niños por mujer en edad fértil, sino que estamos en 1,4 y en Cataluña mucho menos, ¿no? Entonces, primero no hay niños, capital humano, pero luego tampoco hay capital social. El capital social es la capacidad de desarrollar relaciones estables, sostenibles y positivas y sanas, ¿no? Todo eso o se comienza en la familia o difícilmente se va a desarrollar después. A la empresa ahora le ha tocado mucho más peso que antes porque vienen pues personas poco trabajadas, poco maduras, ¿no? Muchas veces llegan a la empresa personas pues, que más bien exigen y todavía no han dado nada por lo que exigir. Pero bueno, eso sería pues, una visión un tanto reactiva de lo que está pasando hoy en día. Si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver otra vez, ¿sí? Para que veamos que todo es sistémico, más allá. Entonces vemos que cada una de estas realidades, sigue otra vez en el triángulo, la sociedad desvinculada nos lleva a las empresas mecánicas, esas a las familias débiles que se rompen, tenemos una ruptura familiar cada 3 minutos, y a partir de ahí, de nuevo, sociedades más desvinculadas. Todo lo que pasa en la familia es lo que impacta después en la empresa y en la sociedad. Evidentemente lo que pasa en la empresa también impacta en la familia y en la sociedad, y todo es interrelacionado. ¿Seguimos, por favor? ¿Sí? Los valores sociales y los valores de la empresa hemos visto que están muy ligados, porque si los valores de la sociedad se debilitan, que es lo que parece que ha estado pasando, pues la empresa también se debilita, la integridad que se vive en la empresa disminuye y como consecuencia, ¿sí?, tendemos a maximizar los beneficios a corto plazo como principal objetivo y a veces el único objetivo. Esto ha sido la causa principal de lo que nos está pasando con la crisis económico-financiera. Como vemos en el fondo, lo que ha habido es una falta de criterio, una falta de valores, una falta de la ética aplicada, ¿eh? El criterio de ver que todo lo que hacemos tiene efectos en los demás y que si solamente miramos el beneficio a corto como objetivo, nos cargamos el sistema. Pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Desde Adam Smith y compañía también sabíamos que lo del beneficio a largo plazo no se puede conseguir si no tenemos personas que quieran seguir haciendo las cosas y que quieran seguir trabajando con su talento a máximos con nosotros, ¿no? Pero como consecuencia, todo esto nos ha llevado a corrupción, nos ha llevado a prácticas poco éticas y a comportamientos agresivos. Bien, esto digo es la historia por la cual estamos aquí. ¿Cuál sería la manera de cambiar todo esto? Bueno, pues la manera de cambiar esto es empezar por la persona y no hay otra. Nos hemos dado cuenta de que la base es una crisis de moralidad, una crisis de falta de principios. Entonces hay que empezar por las personas a hacer las personas equilibradas, ayudarles a madurar en su toma de decisiones, en sus modos de hacer, en que sean conscientes de que todo lo que hacen tiene efectos en los demás, que todo lo que hacen trasciende e impacta positiva o negativamente en los otros. Y a partir de ahí, cuando tengamos este tipo de personas, tendremos familias más sólidas, porque serán capaces de desarrollar esas relaciones estables, duraderas, sanas. Y si eso es así, también las empresas tendrán esa mayor productividad. Serán empresas más humanas, trabajando con personas completas, que tienen vida después del trabajo, que tienen horarios racionales y a partir de aquí son dirigidos por objetivos, con una misión clara. Y finalmente la sociedad también será más sana y sostenible y la cultura mucho más enriquecedora. Si se dan cuenta, estamos diciendo lo mismo que antes, solamente hemos cambiado por dónde empezamos. Hemos dicho que anteriormente era una visión reactiva de la realidad y por tanto todo era en negativo, pero la culpa es del entorno y ahora estamos poniéndonos nosotros como proactivos, cada uno de nosotros en su propio triángulo de la conciliación o de la sostenibilidad, como le quieran ustedes
llamar, yo le llamo de la sostenibilidad, porque creo que debemos de hacer empresas, sociedades y familias no solamente pues eso, fructíferas y productivas, sino sobre todo estables, ¿no? Sostenibles. Entonces, lo mismo otra vez, podemos pasarlo rápido, es el triángulo, ¿no? La familia sólida nos lleva a también empresas mejores, con empleados comprometidos, sociedades más sanas y sostenibles y personas equilibradas. Y todo eso, como se dan cuenta, el triángulo, los vértices influyen en cada uno de los vértices, pero todo a través de la persona, porque la persona es la misma aquí, en su familia y con sus amigos, ¿no? Y todo lo que va decidiendo le impacta a él o ella y a los que tiene alrededor, ¿sí? Ahí vemos también que si las empresas adoptan prácticas socialmente responsables y se centran en los valores éticos que tienen en cuenta a los empleados como seres humanos completos, entonces, consecuencia, la sociedad aumenta ese capital humano y social, ¿no? Y eso no está para nada reñido con la eficacia, es justo al revés. Todos los datos demuestran, hemos estado trabajando en los últimos 12 años sobre el tema de las empresas familiarmente responsables, las empresas flexibles, las que hacen realmente posible eso de tener vida después del trabajo. Y la verdad es que es al revés. O sea, todas las empresas que son más pro personas completas, tienen empleados mucho más comprometidos, por lo tanto, mayor eficacia y tienen menos absentismo, baja hasta un 30%, y tienen mayores rentabilidades. Al final, la productividad por hora sube. ¿Por qué? Porque el estar tantas horas como estamos aquí en el trabajo, que no quiere decir trabajando, perdemos mucho tiempo entre pasilleos, cafelitos y reuniones interminables, y lo que pasa es que la gente está muy cansada y con pocas ganas de volver al trabajo de modo creativo. Simplemente van a casa agotados para sobrevivir y vuelven otra vez al trabajo, pero eso no es desarrollar capacidad, sino es quemar a la gente, ¿no? Como consecuencia, tenemos que acabar con eso que muchos de ustedes ya me han oído, de ese horario religioso, de entrar cuando Dios manda y marcharnos cuando Dios quiere, ¿no? Bien, entonces para eso también tendríamos que tener claro que las empresas no son solo responsables del entorno medioambiental, sino también del entorno humano. ¿Por qué? Porque están influyendo constantemente con sus acciones en las personas que están trabajando en la empresa y todas las demás que están siendo influidas por esas personas que trabajan en la empresa. Tanto su círculo familiar como su círculo social, profesional, externo y demás, ¿no? Y entonces ahí está el punto de cómo tomamos al final las decisiones. Porque, ¿sí? Porque ninguna decisión es neutra, y este es el gran tema. Ninguna decisión es neutra. Cada decisión conlleva valores que van a fortalecer o debilitar el entorno humano en el que estamos trabajando. Y ese es el gran tema. ¿Y qué son los valores, no? ¿Qué son los valores? Pues los valores son criterios. Los valores en acción son criterios. ¿Cuáles son los criterios que tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones? Los valores no están en la nube, ¿no? No están en un papel solamente en la pared que diga nuestros valores son, no. Los valores reales de las empresas son aquellos que se utilizan día a día, por supuesto por los directivos, por los mandos intermedios, por todos aquellos que tienen efecto en los demás, pero también por los que no tienen ningún tipo de poder formal, pero tienen influencia. Eso es lo que conforma una cultura empresarial más o menos realista. Cuando hablo de humana, no estoy diciendo una cultura floja, ¿no? Estoy hablando de una cultura realista. Hay que estar en la realidad. Las personas son mucho más completas que solo su capacidad de trabajar. Y por tanto, al final, esos valores, ¿de quién son? Pues de todos nosotros. Y fijaros, pueden ser de cualquier tipo de estos colores, ¿no? Podemos estar siendo más o menos contaminantes y tóxicos para nuestra realidad. Podemos estar desde el negro carbón hasta un gris más o menos pálido, ¿verdad? Pero también, si pasamos a la siguiente, podríamos estar dando oxígeno a los lugares en los que estamos trabajando, en la familia y en la sociedad, y cuando votamos también, ¿no? Sabiendo también cómo hacer las cosas mejor. Y podríamos estar pues, siendo esos agentes de cambio necesarios para que nuestro país vuelva a ser lo que era y que además también tengamos una sostenibilidad sana y fructífera. Así que con esto acabo esa primera exposición y paso a mis tres. ¿Sí? ¿Cierras? ¿Sí? Vamos a la siguiente y vamos a pasar a los 5 intangibles que me pidió Pilar que expusiera. Bueno, los 5 intangibles necesarios para levantar el país, y yo ponía, y para hacerlo sostenible. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es el procul videre, ¿verdad? Prudencia, mirar a lo lejos. Y a lo lejos tenemos que ver cómo eso es luego sostenible, porque se pueden hacer pues algunas chapucillas, ¿verdad? Pero con eso no vamos a arreglar nada. Vamos a hacerlo sostenible solo si tenemos una serie de
de valores necesarios o de intangibles necesarios como los siguientes. Primero, el realismo. El realismo dice, hay que conocer la verdad, es decir, conocer la realidad en la que estamos inmersos. Quiero decir que seamos realistas porque sí existe una realidad personal, que somos personas humanas. ¿Y esto qué quiere decir? Cómo funcionamos por dentro, cómo al tomar decisiones cambia nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de querer, cómo ensanchamos más el corazón o lo dejamos reducido y cada vez somos más egocéntricos, cómo cambia, como digo, nuestra capacidad de ver la realidad que nos está circundando, también la realidad familiar. Cómo se mueve, cuál es el dinamismo familiar para hacerlo más sostenible y más sano. Cómo es el dinamismo empresarial, que todo realmente está basado al final en cómo trabaja la persona y cómo aprende la persona, ¿no? Finalmente, cómo estamos viviendo la política o cómo estamos viviendo en sociedad. Y cuál es la realidad política y cuál es la realidad social y cuáles son los dinamismos que nos llevan a hacer esto más positivo. Bueno, el siguiente intangible es la proactividad. O sea, hay que ser conscientes de que somos seres proexistenciales, es decir, que existimos para algo, existimos para mejorar la situación en la que nos encontramos. Si no hacemos nada, somos como los cangrejos que van para atrás, aunque el otro día me decían no van para atrás, van de lado, me da igual, no avanzan. La verdad es que necesitamos estar muy proactivos en la realidad en la que vivimos para poder ser los agentes de cambio. Y si no estamos todos con esta mentalidad, y más bien estamos en la mentalidad reactiva de qué me dan, y quién tiene la culpa al de enfrente, poco vamos a sacar. El tercero es la solidaridad. No podemos ser tan egocéntricos ni miopes y debemos ser seres lo que somos. O sea, somos seres sociales y necesitamos de los demás para avanzar. Porque, como hemos visto antes, todo es sistémico, ¿no? Y cuando digo que somos seres sociales, lo que estoy diciendo es que si queremos ser felices, no podemos ser egoístas ni egocéntricos. Porque la persona que se mira al ombligo acaba siendo todo menos feliz. Entonces somos las dos cosas, somos individuos pero somos sociales y hay que trabajar las dos vertientes. Tercero, la responsabilidad. Responsabilidad viene de responder. Tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad de respuesta, de responder a las necesidades y requerimientos que van surgiendo a nuestro alrededor y que son cada vez otros, diferentes, y también ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y nuestras omisiones. O sea, estamos en un mundo de mucha superficialidad en la que nos explican que nunca pasa nada y por tanto no hagas lo que hagas donde el corazón te lleve, ¿no? Eso es falso, nos están engañando. Todo tiene consecuencias, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por tanto, lo importante es anticipar consecuencias y por tanto responder con capacidad y visión del futuro. Finalmente, la esperanza. La esperanza es necesaria siempre, porque es necesario tener fe. Fe en que podemos cambiar la realidad y ver más allá de lo que se nos muestra como más evidente. Si no tenemos esa fe, esa esperanza en el cambio, simplemente dejamos de movernos. Porque esta es la fórmula de la motivación. Motivación viene de la palabra, de la etimología latina, de motere, moverse. Y entonces solamente te mueves cuando realmente tienes alguna esperanza de poder tener éxito. Si no, simplemente no te mueves. Si tú crees que esto no es factible, ya dejas de luchar, dejas de moverte. Por lo tanto, la esperanza absolutamente imprescindible. Y me quedan unas cuantas en el tintero de esos intangibles, porque evidentemente tenían que ser 5, pero no dejo de nombrarlos porque son hermanos pequeños y consecuencia de los anteriores, que serían la laboriosidad, la integridad, la amistad, la confianza, los principios y la flexibilidad. Y ahí sí que me gustaría dejar solo 30 segundos a la flexibilidad. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI es, la palabra es la flexibilidad. No puede ser que sigamos siendo rígidos ni en las empresas, en el modo en que aplicamos las leyes, ni en la política, en el modo en que estamos legislando, porque todo al final es un boomerang que se va contra nosotros. La vida es flexible, las personas somos flexibles, la rigidez no es para personas, es para otra cosa, será para edificios y ni eso. Entonces, la flexibilidad, como decía, nos lleva a pensar en empresas como más flexibles, más humanas y también en sistemas electorales más flexibles. Y en leyes, en convenios colectivos, que no pueden ser para todo el sector igual, es imposible, no es factible. Entonces, seamos realistas, vayamos viendo qué es lo que hay que flexibilizar y seamos valientes para tirarlo hacia adelante. Creo que este justamente es el entorno en el que tenemos que hablar de este tema porque somos los que podemos hacerlo. Muchísimas gracias.